Mm. Silencio. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Profesor Andrés, buenas noches. Bueno, nuestro grupo está conformado por Jenny Alexandra Giraldo, Jimena Camarra, Carlos Betancur y yo, María Mercedes Astudillo. Por medio de este video, pues queremos compartir como esas experiencias tan enriquecedoras que nos ha dejado este curso de Didáctica para la Paz. Queremos pues hacer una conversación fluida de nuestros aprendizajes, de qué nos dejaron las actividades que fueron relacionadas. Y bueno, quisiera empezar yo. Por mi parte, creo que he experimentado un crecimiento significativo en mi comprensión y el enfoque hacia la paz y la convivencia. Que he aprendido que la paz no es simplemente la ausencia de conflictos, sino que es un estado de armonía que incluye respeto y comprensión mutua. O sea, tenemos que reconocer al otro para poder crecer en en un ambiente de paz y de armonía. Algo importante que me deja es que considero que la paz interior es fundamental para poder cultivar eh, nuestras relaciones sociales con las personas, sea en nuestro hogar, sea en los entornos en que nosotros estemos. Y destaco la importancia de una reflexión espiritual para poder crecer en la serenidad y en la compasión con los demás. Esto ha influido mucho, lo que he aprendido ha influido mucho en mis interacciones diarias aquí en mi casa y en los entornos pues, en que yo me muevo. Algo que me ha parecido importante desde el ámbito personal es cómo el arte y la creatividad permiten expresar todas esas emociones, ¿sí? Que nosotros tenemos guardadas internamente. Cuando realicé actividades relacionadas con el arte, que ya les voy a compartir cuáles fueron, pude compartir mis pensamientos y sentimientos más profundos y pienso que me permitió un autoconocimiento más profundo. ¿Qué actividades me gustaron? El autorretrato porque me llevó a reflexionar sobre mi identidad. Em, y al haberlo realizado manualmente me hizo conectar mucho más, porque digamos que estamos en un mundo donde nosotros pues utilizamos que la tecnología, que la presentación, pero haber hecho esta actividad manualmente me hizo volver como a lo que soy yo, a mi esencia de ser docente de primer grado de primaria y que todo para los niños se hace manual, que es lo que les permite como su crecimiento. Me gustó mucho haber hecho el poema con la primera letra de mi nombre porque me hizo ver varias cualidades de mi personalidad, sí, que no normalmente uno no tiene en cuenta. Entonces eso me hizo llevar a un profundo conocimiento o un mayor conocimiento de mí misma. Cuando realicé la microhistoria de la emoción negativa, en mi caso fue el miedo. Me permitió explorar mucho más profundamente esas emociones y cuando las compartí pues aquí con mis compañeros me pude sentir como más conectado y comprendida. ¿Qué me queda de las actividades? Que hay o sea, que es fundamental poder cultivar la autoconciencia, la empatía y la creatividad como unas herramientas fundamentales para promover la paz y la convivencia en mi vida diaria. No sé si alguno de mis compañeros quiera compartir algo que le haya dejado a nivel personal. Bueno, ¿quieren? Sigo, sí. Sí, sí. Bueno, en mi caso personal, pues obviamente la lectura de de las unidades pues es enriquecedora. Los textos son, digamos, muy llamativos e interesantes en el sentido de que plantean situaciones, plantean formas de abordar ciertos problemas personales y sociales que, digamos, de alguna manera uno no tenía esa visión. Eh, Al igual que las actividades también fueron muy enriquecedoras, pero de mi parte personal,
pues las actividades fueron un poco difícil porque yo soy de ese tipo de personas que me cuesta bastante hablar de mí mismo. Sinceramente no me gusta. Y menos, y menos así como tan públicamente a través de una página web. Entonces, en ese sentido, sí fue un poco difícil, digamos, expresarme en esas actividades. De hecho, creo que la actividad más sencilla para mí fue la el autorretrato. Eh, Porque ya las otras, pues, si bien también hablan de uno, pues esa fue como la primera en donde uno tiene que hablar de sí mismo y eso. Entonces, para mí esa fue como la más difícil. Yo diga, "Ah, quiero hablar de mí", muy complicado. Entonces, eso fue como que lo que se me complicó. Pero ya después, pues, me fui sintiendo un poco más libre y en las otras actividades, pues, encontré un significado. Una de las actividades que más me llamó la atención es esta del acto del perdón. eh, Muy significativa porque, digamos, hay veces es difícil perdonar, hay veces es difícil perdonar y, y digamos, la lectura y la actividad como fue propuesta, pues, digamos, le da unos tips a uno de cómo llegar a esa reconciliación con uno mismo y de cómo visualizar una salida a ese rencor, ¿sí? Y una de las cosas bonitas que aprendí ahí es que uno perdona no por el bien real de la otra persona, sino que uno perdona es por uno mismo, pues porque al perdonar pues se libera, entra en un estado de calma y por decirlo así uno ya no le echa tanta cabeza a eso. Pues si el perdón es real y de corazón. Otra actividad que me llamó la atención fue la de los miedos. De hecho, cuando era adolescente solía escribir justamente sobre eso, sobre los miedos. Porque, pues, por razones, digamos, espirituales, culturales y personales, pues he sido, digamos, víctima, lo digo así, del miedo, de un miedo que prácticamente paraliza mente, cuerpo, hasta alma, diría yo. Entonces, esa parte del miedo me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención porque, como lo dije antes, pues había escrito sobre eso cuando era adolescente. Me gustaba mucho escribir porque justamente como era víctima del miedo, empecé a explorar el miedo. O sea, ¿por qué siento miedo? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Sí? Eh, de alguna manera empecé a encontrar, bueno, esas razones son ya razones que si yo me pongo a contar acá, pues no nos va a acabar el tiempo de la entrevista o de la conversación, pero sí, es una de de las actividades más significativas para mí. O hablando pues del contenido del material, el otro que me llamó la atención es de la unidad 3, el activismo social para la paz. Pues yo considero que de alguna manera yo soy un activista de la paz, ¿sí? Porque si alguien de pronto entra y revisa mis redes sociales, siempre hago publicaciones relacionadas a eso, a la paz en Colombia, a la propuesta de una paz verdadera. También hago publicaciones relacionadas a otras guerras que están actualmente en el mundo. Leo mucho, de hecho, todos los días leo sobre las situaciones en el mundo con respecto a la guerra, cómo avanza, cómo están los procesos de reconciliación. Eh, y actualmente, pues es impactante lo que está pasando en Rusia y más que en Rusia, pues lo que pasa en Palestina es bastante difícil. Estamos hablando de algo que justamente la lectura decía, que, que una de las cosas más graves que puede existir en un conflicto es la deshumanización del oponente. Es decir, es cuando usted le quita esa parte humana a su adversario en un conflicto. Eso es lo más, digamos, por decirlo así, lo más grave. Y es justamente eso lo que está pasando con Palestina. Han llegado a un punto de deshumanización terrible. Obviamente Israel tiene sus razones
muchas de ellas tal vez justas, pero tampoco es la manera. Entonces, en ese sentido, mientras leía la unidad 3 pues empecé como a recordar todo eso que está sucediendo tanto en Rusia como en Palestina. Bueno, no sé, si eso sería como, como lo que más puedo resaltar de este proceso. Bueno, Gracias, profe Carlos. pido la palabra. Siga, profe. Bien, pues, profe. Bueno, gracias. Bueno, realmente cuando empecé el curso yo lo veía como algo, simplemente una actividad más a desarrollar en la parte informativa, cognitiva, pero cuando yo vi las actividades como que me estrellé. Dije, bueno, estas actividades que estamos desarrollando, ¿para qué nos ponen estas actividades si esto, en cierta manera, estamos hablando de convivencia y mediación de conflictos y de paz, y uno lo enfoca en un entorno social, ¿sí? Pero después que uno empieza a hacer la actividad, uno dice, no, esto no solamente es un entorno social, es un entorno ya conmigo, porque tengo que mirar qué conducta, qué emociones tengo yo y cómo las puedo canalizar para tratar a los demás, ¿sí? Entonces, a partir de eso empieza la convivencia. Entonces, eso empieza a partir de, como dice, no, no puedo cambiar el mundo, pero sí tengo que cambiar mi mundo y proyectarme acá en mi contexto. Entonces, cuando empezamos a hacer la actividad, yo dije, oiga, pero yo esto hace rato que no lo hago, ¿sí? Yo hace rato que no me sentaba a hacer como en el colegio, que vamos a hacer un chismógrafo, que vamos a hacer una actividad, vamos a hacer una cartita, que mandarle la notica al amigo, ¿sí? Entonces yo dije, ahora, y yo era muy buena en esas cosas, dibujando, y yo dije, ¿qué me pasó? Porque ya no, ahorita me siento bloqueada y me están pidiendo que haga ciertas cosas. Entonces, en cierta manera me ayudó como, por ejemplo, me llamó mucho la atención esa de, yo hice una actividad que se llama, ¿cómo es? Mi alma, mi hermana, ¿sí? Y entonces yo me demoré, yo decía, ¿pero qué escribo? Voy a escribir cómo me siento, que la luz, qué tal, y canalicé al último, llegué a la conclusión del alma. Y después de ahí dije, oiga, mire qué poema, o cómo quedó chévere esto, yo no sabía cómo me sentía y miré que mi alma es mi amiga, mi hermana, y por eso me encantó la actividad, que me entregué mucho, incluso hasta la coloqué en mis redes sociales, porque no puedo creer que yo había vuelto a renacer, ¿sí? La otra actividad que me llamó mucho la atención es que a veces nos volvemos tan insensibles al dolor de los demás, porque ya vimos también experiencias de duelo, dolores y seguimos, avanzamos, pero no hacemos una pausa y ya vemos televisión y vemos noticias y no sentimos dolor, ni emoción, ni nada. Y si eso pasó tan peligroso, ¿qué puede hacer? Tengo que seguir mi vida y sigamos. Pero entonces, la experiencia de Gloria de la entrevista que se hizo del Salón del Nunca Más en Granada, me tocó la vivencia que yo tuve hace años, cuando tenía 16 años, 15 años, cuando yo era una niña sana que no podía salir en Barranca Bermeja a otros barrios por la violencia que se vivía y uno escuchaba que mataron a su tanito y todo eso. Y yo no así, yo no, yo en medio de todo, yo una burbuja en ese sitio. Y después pasó lo del conflicto de la parte paramilitar, el enfrentamiento de la guerrilla y todo eso. Y me hizo acordar lo que se vivió en mi tierra. Y yo miré y decía, todo eso pasó también allá en Granada. Y la forma en que ella se expresaba, porque mataron al hermano. Y yo decía, pero mire que sí existe el perdón, ¿sí? Entonces, el perdón no, sí es para uno mismo, porque realmente, pero es que uno no puede cargar con situaciones que no son de uno, ¿sí? Uno no puede cargar con sentimientos de enojo, de rabia de otras personas, porque eso no me corresponde a mí. Y yo tengo que mirar a la persona con perdón, porque yo digo, la perdono porque en cierta manera esa persona está viviendo una experiencia desagradable y está expresándose de esa forma. Entonces, va más allá de mirar que porque lo perdono por mí, no, o sea, lo perdono porque de cierta manera no comprendí por qué está actuando así esa persona. Y la carta del perdón también me fluyó un poco. Yo decía, ahora yo no puedo estar exponiendo mi vida
privada públicamente porque no me gusta, pero en cierta manera también soy una persona muy directa, que digo las cosas de me pasa esto y punto final, ya listo. Pero entonces la carta del perdón me ayudó como para, también para eso, para mirar que yo no puedo en cierta manera, tengo que ponerme en la posición del otro para mirar por qué pasó eso y soltar, ¿sí? Porque yo no puedo tener el control de la situación. Entonces, cuando uno suelta, ya toda la situación empieza a mejorar. Sí, entonces me gustó mucho también la entrevista con Gloria. Sí, me impactó la vivencia, las cartas que ella nos leía del perdón de todas las situaciones que vivieron las víctimas, los familiares. Y pues eso es como parte de la unidad 3 que decía que la empatía, que mirar el dolor de los demás, lo que es la parte de conexión con nosotros mismos y con y con los demás. Entonces, esa fue la experiencia que tuve y coloqué también mi parte espiritual ahí en el blog, porque yo tengo mis conexiones y yo manejo un poquito lo que es la parte hebrea. Entonces, me sirvió porque me parece muy importante que se hagan ese tipo de actividades. eh, y aunque virtualmente no es igual al contacto con la persona, ¿no? Pero en el momento de la entrevista yo sí sentí esa conexión con Gloria. Fue tan bonito, tan natural que yo decía, oiga, Sí, pero eso sí. me gustó bastante. Y yo dije, no, Gloria, mil respetos, te admiro mucho, te felicito. A través de esa experiencia ella es una líder social. Yo decía, oiga, Y es pero un activista tuvo, tan social. tuvo que vivir esa experiencia para o sea, de lo malo salió algo bueno. Entonces, eso fue, y bueno, eso es todo lo que yo por ahora les puedo decir, compañeros. Me gustó mucho trabajar con ustedes, siempre los he considerado un buen grupo de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Jimena, también. Gracias a usted, profe, también. Bien, profe. Gracias. Jenny, yo sé que Jenny ya está por hablar, pero una cosita. Es que la profe Jimena empezó hablando de que ella al principio, pues lo mismo, le molestaba un poco, se sentía mal hablando de sí misma y también mencionó algo que me llamó la atención, que ella esperaba que todo se manejara más desde lo social, pues porque resolución de Porque es conflictos y cátedra. didáctica. Exacto. Porque Exacto. la clase dice didáctica, Eh, entonces uno, si nos van a enseñar una secuencia didáctica para promover la paz en nuestra aula, pero exacto. todo va desenfocado hacia nosotros, a Entonces, sanarnos. exacto, entonces el punto ahí es que, digamos, eso tiene relación con lo que está en las unidades, los cuadrantes de Ken Whitmer, porque justamente si uno no empieza a reconocerse a sí mismo desde el interior, pues Desde difícilmente el uno puede individual. Ujú. reconocer el exterior, ¿cierto? Si uno no se reconoce a sí mismo, pues socialmente es difícil identificar, digamos, esas variables o aceptarlas si es necesario aceptarlas. Entonces, eso era lo que tenía ahí como para complementarle a lo que dijo la profe Jimena. Y la Y profe es que Jenny. de hecho, Ujú. en el transcurso, pues como el curso, va viendo uno la importancia de trabajar desde mi ser, desde mi autoconocimiento, desde la exploración y así empezamos. Y uno decía, bueno, sí, pero uno le va encontrando sentido. O sea, es que si yo no estoy bien, si mi interior no está bien, si yo no estoy en paz, si yo, es muy difícil que yo vaya a dar y que yo vaya a educar y que yo vaya a compartir y que podamos eh, eh, participar pues como en las pedagogías para la paz si no trabajamos desde nuestro interior. Y de hecho, en la primera unidad empezamos con el proceso de educación emocional, ¿cierto? De que hay que educar nuestras emociones, hay que Sí, primero, y para poderlas educar, primero las reconocer. tengo que reconocer cómo actúan las emociones en mí, cómo funciono yo ante esas emociones, cómo reacciono. Entonces hablamos de las emociones negativas y el primer trabajo nos decía, bueno, entonces hablar del miedo ya empezar. Yo particularmente el primer ejercicio lo hice pues sobre el miedo, que siempre ha sido como una emoción que me embriaga y nos hacían en la explicación pues como en la unidad sobre las emociones negativas. Obviamente cada emoción, hay emociones positivas, pero tengo que trabajar y contrarrestar esas negativas y no es no sentirlas porque nosotros las Jenny, sentimos.
Jenny, y hay una cosa ahí que a mí me pareció y me llamó la atención. Si se fija, mire que la mayoría de los compañeros hablaron justamente del Del miedo. miedo, O sea, Ujú, la habían tres mayoría. opciones. Una era el miedo, la la rabia, rabia ¿cierto? ¿Y cuál era y la otro. otra? No me acuerdo. Mm, ujú. Y justamente La ira. la mayoría escogió el miedo. Sí, Entonces El miedo, la culpa, la vergüenza y la envidia. Esas eran las exacto, cuatro sí. emociones negativas sobre las que se trabaja. Y eso que en Colombia hay mucho envidioso y nadie no escucha a nadie hablando. pero Sí, es no que es de que todas nosotros no, maneras porque es cada que uno de todas hablaba como de lo maneras, que más lo tocaba y lo afectaba, y Sí, pero cuando calificaba. yo curioso que sea el miedo, estaba, ¿cierto? cuando yo hice esa parte del miedo, yo siempre, por ejemplo, ahora que yo estoy pues aprendiendo lo de los bebés y eso, uno es la primera emoción que uno empieza a experimentar desde chiquito. Se aparece aproximadamente a los 2 años. Entonces empieza el miedo que a las sombras, que a eso y eso, y en la medida en que uno no la controla es donde se Y en la transforma, medida en que ¿sí? uno, Pero es la y eso, primera. Mm. y lo que pasa es que también a nosotros, en la mayoría de la cultura, nos han educado a través del miedo. Entonces, Sí. pórtese bien y le generan miedo de que va a ocurrir Ujú. esto si usted no hace esto, y a veces entonces le generan a uno miedo a un montón de cosas. Sí, Entonces yo pienso que por eso es que esa emoción pues de pronto nos puede como embriagar, y de hecho muchas veces es que casi todo, mire que es miedo a que nos sí. sancionen, miedo a que nos castiguen por Miedo esto, a que no nos, miedo no nos a que aprueben nos el vamos proceso. al infierno, miedo a Sí, que... sí, ya. Miedo a que Es no nos otro aprueben. nivel. Miedo que vamos a Exacto, sustentar. exacto. Todo este Pero rollo. como que muchas cosas Pero no. mire que en todo caso, esos miedos lo ayudan a uno a superarse. O Sí. sea, Ajá. Sí. uno son miedos que uno dice, bueno, pero ¿me quedo con el miedo o sigo? O lo Entonces, enfrento. o lo enfrento. Entonces, hay miedos que son, yo considero que yo he tenido tantas experiencias en cierta forma con personas y todo que yo digo ya suelto, ¿sí? O sea, a veces uno tiene apegos, miedo de perder a alguien, miedo a que de pronto alguien se enoje o miedo a no ser aceptado. Sí, esos miedos de la parte de interactuar con los demás, pero ya eso ya uno lo va soltando y uno va aprendiendo a enfrentarlos, Sí. ¿sí? A enfrentarlos y aceptarlo. Entonces Y los es que, miedos y en es que cierta manera no es nos malo ayudan sentir a miedo. avanzar, a Sí, evolucionar. Yo digo la palabra sí. evolucionar, lo ayudan a No, uno a y de hecho, evolucionar. pues como en la unidad uno se trabajó mucho sobre eso y sobre nuestro cuerpo, sobre la mente, sobre las sombras, sobre el espíritu, y los ejercicios que hicimos sobre esas sombras que aparecen en nuestra vida. Entonces, o sea, no, la clase me pareció muy bonita, o sea, y me costó, como decían los compañeros, a mí también me costó mucho, es que venir como que uno a hablar de sus cosas, de su intimidad, desnudar como sentimientos y pensamientos ante los otros no es fácil, y a través de una pantalla pues se vuelve como difícil. Pero, y de hecho en una parte del texto hablaba de que lo más bonito que le podemos dar a alguien es nuestra presencia, pero la presencia viva, el escucharlo, y estamos en un mundo en el que cada vez estamos más ausentes, a veces estamos ahí, pero no tenemos esa presencia real, esa escucha activa, ese compartir con el otro, ese juego. Entonces, pues en sí la materia nos invitó mucho a eso, a ser empáticos, a escuchar al otro, de hecho, una frase que me llamó muchísimo la atención, ¿cierto? Donde decía que una de las características de los líderes sociales del siglo XXI es aprender y la habilidad para conversar. Y cuando hablamos de conversar, no es solo que yo hablo, sino aprender a Escuchar. escuchar, la escucha activa. Y eso nos falta mucho porque uno a veces está ahí, pero no de presencia plena. Y todo eso, los ejercicios fueron muy bonitos, sí me costaron, sí me costaron porque desnudar como el proceso. Y por ejemplo, yo dije, yo soy Jenny Alexandra, y yo por la Y no encontraba nada, entonces yo hice Alexandra. No, y con Y me la X Claro. quedó. menos, Sí. No, Jimena sí fue más creativa que cualquiera. O sea, ¿no? esto nos invitó a un montón de cosas. Por ejemplo, ya después entramos como en el grupo a analizar las problemáticas sociales. Y es entender que, mire, que es que todo hay que analizarlo desde ahí, desde lo individual, ¿cierto? En lo personal, desde lo colectivo, pero interior, ¿cierto? Desde adentro y también desde afuera. Entonces, mire cómo se va, cómo empezamos solamente desde el yo, y después cómo se fue enlazando una cosa con otra y uno le iba encontrando el El sentido. sentido.
Ajá, el Profes, sentido, sí, y bueno, por ejemplo, bueno, algo que a mí me gustaría o que digamos enriqueció mi práctica profesional fue la importancia de adoptar la educación desde una visión integral. En mi caso, el profe ya lo mencionó, el profe Carlos, pero en mi caso, la práctica profesional la enriquece desde el cuadrante actual que propuso Wilber, porque a mí que me invitó a considerar todos los aspectos del ser humano, desde el cuerpo al espíritu, desde lo individual a lo colectivo. ¿Qué me hizo permitir o sea, me permite reconocer, hacer reconocer a las otras personas, ¿sí? Que no solamente es alguien que vemos, sino que también es un individuo como yo. Algo que me llamó mucho la atención fue lo de las inteligencias. No sé a ustedes qué les pareció. Yo había visto ya las inteligencias múltiples, pero aquí lo trataron de las inteligencias de diferentes autores. Pero me hizo, digamos, reconocer que a partir de esas inteligencias yo puedo diseñar actividades más inclusivas que puedan responder a las necesidades individuales de mis estudiantes. Yo ahorita estoy en un proceso con unas nenas que estoy apoyando en su proceso educativo y ha sido poder verlas, sí, ellas son chiquitas, todo, pero ha sido poder reconocerlas y eso me ha gustado mucho. He reflexionado mucho sobre la importancia o el papel tan importante que tengo yo como persona para promover la paz, ¿sí? Y la convivencia, pero con mis estudiantes, sea en un aula o sea que interactúe con ellos en otros espacios, pero es poderlas conversar, escucharlas, ¿sí? No es solamente ir y dictar la clase, sino ven qué te parece, qué piensas, poder reconocer esas cosas que a ellas les gusta, poder también escuchar cómo están en su entorno, para desde allí, sí, ser como muy empática, obviamente respetándolas mucho, pero poder aportar, digamos, desde mi práctica educativa. Estas actividades que realizamos en esta segunda unidad me gustaron mucho todas. El fotorrelato, porque me hizo como ir atrás a buscar esas fotos que podían ser que podía relacionar pues a la respuesta que estábamos dando a cada pregunta, pero fue como ir al pasado, ¿no? Uno ya pues no tiene como fotos físicas, las pude buscar, fue una experiencia bonita. La carta del perdón, el proceso de perdón con mi papá fue un padre ausente y eso generó muchas cosas en mí, entonces fue como, él ya no vive, él ya falleció, pero fue como poder hacer ese proceso y pensarme en hacer como un pequeño ritual para poder pues efectivamente cerrar ese ciclo. Y obviamente el podcast me reforzó el tema del perdón y ver cómo esta mujer con esas vivencias que, como ella misma decía, hay personas que viven cosas peores que nosotros, ¿sí? Pero nada, hay algo que yo escucho de un predicador y me gusta mucho y es que yo voy a sanar desde mis dolores. O sea, ¿cómo les digo? Yo me sano cuando ayudo a otro a sanar. Entonces eso para mí también fue muy importante, o sea, el perdón, enfocarme en el perdón y pues eso permite crear un ambiente, sí, de confianza y apoyo al ser yo como más empática para que mis estudiantes puedan sentirse libres y espontáneos y con ellos ir construyendo paz. No sé ustedes desde lo profesional pues que como que les aportó. no, yo iba a hablar un poquitico, como aportar un poquito ahí desde el perdón, ¿cierto? Que cuando uno perdona y cuando uno es capaz de hacerlo, el más beneficiado es uno, porque es que uno, cuando uno no es capaz de perdonar, se sufre, de hecho se enferma, cuando uno está lleno de rencor y aparecen enfermedades aparecen no solo mentales, sino físicas, y Psicomatiza. empieza a enfermarse de un montón de cosas, y cuando uno es capaz de soltar, eh, uno mismo es el que se sana. De hecho, pues la experiencia con Gloria, y uno ve procesos tan bonitos, obviamente no todo el mundo lo consigue, pero cuando uno lo puede hacer de corazón, es muy, 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 muy sanador. Desde lo profesional, en mi práctica pedagógica, de hecho, por ejemplo, me gustaban mucho las actividades que hacíamos al inicio de las clases,
de venir, respirar, reconectarse y, y en la práctica con los niños también. Yo he llegado, entonces uno llegar al salón a veces y mantenerlos en ambientes tan dispersos y peleas y uno les saca un ratico, empieza a conversar con ellos y saca ratico a hacer un momentico de respiración, de música tranquila, de reconectarse, de hacer ejercicios de conciencia plena. Nada más por ahí empieza y es capaz uno de, hasta de iniciar la clase, de trabajar un rato, entonces uno Transforma el ve que ambiente. exactamente, nada más eso lo ayuda a disponerlos y en lo profesional eso, a mejorar eso, esa conciencia plena, escuchar, a estar más ahí como docentes. De hecho, de hecho, pues en el curso nos invitan como docentes, ¿cierto? A no ser ahí simplemente, a estar solamente parados, como formando, como si estuviéramos ante objetos o simplemente llenar de contenido, sino que estamos ante seres humanos que están en construcción, ¿cierto? Entonces nos invitan a que, a que trabajemos pues integralmente con los niños, a entender que ellos son una obra que está en un proceso, están en un proceso de construcción, que a actuar como mediadores. Entonces, me invitó a muchísimas cosas, ¿cierto? A pulirme, a trabajar desde mi interior para poder dar mucho más en el aula y a los niños. Profes, Tiempo, ¿cierto? sí, unidad 3. Y fue el resaltar la dignidad. El profe Carlos ahora lo mencionaba, ¿no? O sea, estamos en un mundo donde está muy olvidado el tema de la dignidad, pero es algo inherente del ser humano y es algo que debemos reconocer. No solamente la dignidad de los demás, sino la dignidad de nosotros. Eso permite, o sea, darnos el valor, ¿sí? Y darle el valor a otro para poder tener una convivencia pacífica y armoniosa. Si en el mundo se reconociera más la dignidad, creo que habrían cambios sociales significativos. Sabemos que los conflictos son inevitables en la vida y lo que hablábamos ahora son una oportunidad de crecimiento. Digamos que veíamos como la emoción, ¿sí? La emoción negativa, el temor, nos permitió como enfrentarnos, crecer. Y los conflictos, pues siempre se van a presentar, pero nos permite crecer, transformarnos, negociar, buscar soluciones. Y no es como que yo impongo y digo esto y lo otro, sino que cuando escuchamos al otro, ¿sí? Y tenemos una posición de que bajemos la guardia, entonces vamos a poder buscar esas soluciones que sí, o sea, que beneficien tanto a la persona que está en conflicto conmigo como a mí mismo. Entonces desde ahí es importante ser empáticos, buscar los puntos en común, sobre todo ser muy respetuosos, ¿sí? Y eso nos permite alcanzar pues los acuerdos, o sea, vamos a estar viviendo en una sociedad más tranquila porque construimos acuerdos juntos. Algo que me llamó mucho la atención y el profe Carlos también ya lo mencionó es el activismo social. Y me gustó fue porque va muy relacionado al tema del pensamiento crítico. Lo que decía él, digamos que la unidad es que, y me gustó fue que el activismo social no es oponerse y protestar. Sí, yo salgo y protesto y, mejor dicho, destruyo el Transmilenio. Por ejemplo, aquí, pues sé que ustedes han visto lo que sucede mucho en Bogotá, es muy complejo acá. Sí, pero no es solo eso, sino que debemos proponer y construir. Sí, en este momento está súper, súper, súper desdibujado, considero yo, el activismo social. Cuando nosotros proponemos y construimos, podemos generar cambios reales en nuestra sociedad. Entonces, desde reconocer la dignidad y de ser activismos sociales, activistas sociales, donde proponemos, eso va a permitir que en realidad haya cambios significativos en la sociedad. Eso fue como que lo que aprendí desde lo social. No sé, los profes que quieran compartir respecto a eso. La profe Jimena. Totalmente de acuerdo. Sí, porque ya todos estos medios de comunicación, en cierta manera, y la cultura, a nivel cultural, en cierta manera lo que hace la persona es desinformarse y debemos construir sociedad y lo poco que hay lo estamos destruyendo. Entonces uno dice, pero ¿qué pasa acá? O sea, vamos a hacer algo positivo, pero ¿cómo se hace?
sea, la misma palabra dice, hay que hacer, hay que hacer, hay que construir, hay que edificar, hay que cambiar. O sea, y eso cuesta, pero no, o sea, no a través perdóneme la expresión, como echarle más leña al fuego, sino también buscar una persona o personas líderes o uno a través de su espacio construir. Yo vuelvo y voy al caso de Gloria como líder social. Ella está construyendo, ¿sí? Ella está creando sociedad y está creando allá. El Salón del Nunca Más es como dejar esa semilla a esa nueva generación que no se olvida, no se olvide y diga, y que como dicen por ahí, el que no conoce su propia historia está condenado a repetirla. Entonces, ¿qué pasa con esa generación de allá de Granada? Yo me imagino que ellos no se les va a olvidar lo que pasó a través de ese sitio y a través de todo lo que queda registrado allá. Y a veces los jóvenes están tendiendo a olvidar, la generación está tiende a olvidar, y qué bonito que Gloria, como gestora de paz, también existan otras personas que hagan eso, ¿sí? Sí, sí, sí. Construyan a través de todo eso y que los jóvenes no se olviden también de la historia que ha tenido este país para que no se repita. Creo que están tendiendo a olvidar muchas cosas porque no la han vivido, ¿sí? Nosotros Sí, somos así la es. generación que vivimos conflictos fuertes y algunos de ellos no conocen todo eso. Más fuerte, ¿no? Así Entonces, es. sí es bueno eso de la parte social. La profe Jenny. De hecho, pues como en la tercera unidad nos están invitando ¿cierto? Y hablaba de educar y liderar con dignidad, ¿cierto? Y es muy bonito y me llama mucho la atención y es muy cierto, o sea, es la forma en cómo nos referimos a las personas y cómo la forma en que les hablamos, el tono de voz, el que utilizamos, las palabras son tan importantes y cómo pueden tocarlas. Yo le puedo decir lo mismo a una persona, pero dependiendo la forma, el tono en que se lo diga, la puede afectar o no. Entonces, cómo nos invitan y cómo tenemos que, para tratar a una persona con dignidad, de respetar su cultura, sus intereses, su forma de pensar, su forma de vivir? Yo no puedo violentarla, ¿cierto? Yo no puedo violentar eso. Entonces, la dignidad es parte de nosotros y es importantísima para las relaciones con los demás, para resolver los conflictos, ¿cierto? Entonces nos invita, mire que la dignidad nos invita a conectarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo, ¿cierto? Está uniendo todo, cómo nos relacionamos y cómo tenemos que tratar a las personas de manera empática, de manera justa, de acuerdo a todo, respetando sus culturas, respetando sus creencias. En lo social, en lo particular, de hecho me tocó mucho en todos los sentidos, ¿cierto? Porque de hecho nos habla de mi interior, de cómo me relaciono con los demás, con el mundo. Entonces, eh, y también en la unidad, cuando hablamos de los activistas, de hecho Colombia es un país en el que hacer activismo es muy complejo, porque vemos cuántos líderes sociales y cuántas personas que se empoderan de eso han sido asesinadas y son asesinadas todos los días y lo siguen haciendo. Entonces, estamos pues abarrotados como por el miedo, pero todavía hay personas que lo hacen y nosotros desde nosotros mismos lo podemos hacer sin necesidad de arriesgar pues como nuestra vida con los niños, desde predicar y desde publicar, desde ser coherentes con lo que hacemos, cómo vivimos, desde tratar y promover la paz en nuestros espacios y desde ahí podemos ir aportando nuestro granito de arena. Hay personas que se arriesgan un poquito a más, de pronto el mismo miedo, pero por ejemplo en el trabajo que nosotros hicimos con Gloria, vemos cómo ella se convirtió por una situación que la tocó, que le generó un inmenso dolor, cómo se convirtió en una líder social y cómo ha mirado y cómo ha reunido un montón de personas, a muchas personas, para entender que todas juntas se podían hacer más fuertes, que todas estaban pasando por situaciones parecidas, por mucho dolor, pero cómo apoyándose unas a otras. No se va a aliviar, pero la carga puede pesar un poquito menos y yo por lo menos la comparto con otros. Así es. ¿Y el profe Carlos?
Bueno, desde la parte social, pues yo ya había mencionado un poco Ujú. antes, eh, como lo dije, yo empecé a hacer, digamos, activismo social prácticamente desde que estaba en el colegio, ¿sí? Porque era de los que hacía exigencias a los directivos o a los profesores por ciertas situaciones en el colegio. Luego en la universidad también yo considero que fui un activista social, bueno, de una buena manera, obviamente. Es de los que estuve en esos campamentos, en protestas y todo eso. ¿Ustedes se imaginan cómo son los campamentos de universidad en una protesta? Pues bueno, aprende uno mucho, la verdad, y lo disfruta. También es un momento Ujú. de disfrute, sí, es que cuando uno de verdad le interesa no solamente el bien particular, sino el bien de todos los demás, uno empieza a disfrutarlo. Y también por momentos, para mí eso es complicado, porque hay momentos en donde, digamos, no puedo controlar muy bien mis emociones y todas esas situaciones sociales de alguna manera me duelen, es decir, me afectan, me ponen mal. Trato de controlarlo, pero es difícil y al mismo tiempo eso me sorprende, por ejemplo, cuando yo hablo con otras personas y yo les comento, mire lo que está pasando allí, lo que está pasando acá, y yo veo que las personas es como si nada. Y yo trato como, hay personas que yo trato de entablar una conversación sobre esos temas y no recibo una respuesta, pues porque sencillamente a esas personas no les interesa nada de eso. Incluso hasta dicen, ve, yo no sabía. Entonces, eh, digamos, esas lecturas, especialmente en lo que tiene que ver con activismo social para la paz, pues fue muy significativo para mí en el sentido de que me tocó, digamos, como esa faceta que yo he tratado, porque he sido yo considero un activista social más bien pasivo, ¿sí? Que yo me dedico es a concientizar a las personas que están cercanas, pero no me expongo así como dijo Jenny, es decir, me da miedo exponerme, ¿sí? Me da miedo entrar de lleno porque sí he tenido la oportunidad de hacerlo. He tenido la invitación de algunos sectores en donde uno va a exponerse directamente como activista social y la verdad me ha dado miedo. Pero ahí sigo en la lucha. Tiene el micrófono apagado. Ya, qué pena. Bueno, esta ha sido una charla súper interesante. Creo que podemos concluir de la siguiente manera. Nos ha impactado significativamente en los tres aspectos, personal, profesional y social. Desde lo personal, porque nos proporcionó herramientas para cultivar la paz interior y promover la autoconciencia y fortalecer nuestras relaciones interpersonales. Desde lo profesional, nos ha dado herramientas y nos ha capacitado para implementar prácticas inclusivas y promover un ambiente de respeto y empatía en el aula, contribuyendo al desarrollo integral de nuestros estudiantes desde el reconocerlos, ¿sí? De verlos como esas personitas que están en formación y en crecimiento. Y desde lo social, porque nos ha sensibilizado sobre la importancia de reconocer y respetar la dignidad del otro, así como abordar los conflictos de manera constructiva, los que nos capacita para ser agentes de cambio en nuestra comunidad. Creo que podemos decir que esto nos permite ser unos promotores de la paz y la convivencia en cada una de las facetas de nuestra vida. No sé si los profes quieran como hacer una conclusión, alguno, o les parece que ahí ya abordamos todo. No, yo creo que ya, pues de mi parte, ya, Claro, ya. ya me quedé sin palabras. Listo. Listo, También aquí ya. profesor. De hecho, esta conversación resultó mucho más larga de lo que pensábamos. Sí, Yo es pensaba que así. fueron 15 minutos acabamos. Sí, yo dije, no, en 20 minutos ya no tenemos nada que decir. No, Sí, pero No. sí, súper interesante Lo que pasa es que es un tema pues en el que hay mucho para cortar, la verdad. sí, es muy enriquecedor. Entonces, no, profes, Ajá. muchas gracias y bueno, Bueno, muchas sí. gracias.